¿Qué pasa con el reino humano? Primero tenemos que saber definir y describir al humano que establece el reino. Porque el reino es lo que sea su rey. ¿Quién es el humano? El humano son las personas que Dios hizo a imagen y semejanza de Él. Esos son los humanos. Dios hizo seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué pasó con ese ser humano que Dios hizo a imagen y semejanza de Él? Que este ser humano que Dios hizo a imagen y semejanza de Él fue estimulado por Satanás a que desobedeciera a Dios. Y Satanás, como ya había sido echado, arrojado, lanzado a las tinieblas de afuera, por él haber querido sublevarse contra Dios, a Satanás le molestaba que Dios tuviera armonía con otro ser hecho por él que no fuera Satanás, que era Luzbel antes de convertirse en Satanás. Entonces, como Luzbel era el que tenía ese privilegio de estar en armonía permanente con Dios, y ahora verse echado, arrojado, y ver al hombre ocupar el lugar que él tenía antes, le causa envidia y trata de impedir que eso se mantenga. Entonces busca todas las estrategias, como lo que eres diablo y Satanás, productor de toda estrategia malsana, maquinación de maldad. Entonces, en esa maquinación de Satanás, para buscar forma de impedir la armonía entre Dios y el ser humano que había hecho para gloria y honra de su nombre, observa toda la creación que Dios había hecho y dice que la serpiente de todos los animales que estaban en el huerto con Adán y Eva era el animal más astuto. Y aquí es importante definir eso de astucia. La astucia es sutileza. Es enmascararse y presentar una imagen totalmente diferente a la real. Usar una estrategia de enmascaramiento para disfrazar la realidad de lo que se es. Entonces, él toma la serpiente, animal no razonado, porque los únicos con razón somos los seres humanos, pero un animal con habilidades, destrezas, que astutamente sabe utilizar esas habilidades y destrezas para atrapar su presa. ¿Cómo lo hace la serpiente? Se hace pasar como inofensiva. Tanto así que usted ve la serpiente que atrapa a su presa y no es que ella llega atropellante.
ni haciendo ruido. Llega de una manera amigable, tierna, dulce, afable, cortés. Ay. Y usted ve que la serpiente llega a atrapar su presa y ella lo rodea y con esa piel suave que ella tiene, lo acaricia y uno se siente como hasta siendo masajeado, estimulado a sentirse cómodo y acomodarse. ¡Ay! Hasta que en ese masajeo lo va masajeando y usted se va sintiendo también, porque entonces como que le va quitando todo estrés. Y usted se siente tan bien porque lo están acomodando tanto que usted se siente, wow, ay, qué rico así. Eso me está sacando todo este estrés que tenían mis músculos. Pero ay, cuidado, porque ella sigue apretando y el problema es que cuando tú vas recibiendo el dolor o la presión poco a poco, tú no la percibes. Tú la percibes como un placer, un disfrute. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que cuando viene a ver ya no puedes respirar. Y ya te ha quebrado los huesos. Y los huesos han destruido los órganos vitales, que todos son así. Y el ser humano, como le encanta el placer, porque a quien no le gusta el placer, a quien no le gusta sentirse bien, a quien no le gusta sentirse cómodo, a quien no le gusta sentirse agradable, satisfecho, pleno. Ay, qué bien, qué cómodo. Ay, si yo me dejaran aquí todo el tiempo, como me siento agradable aquí. Por eso oímos a Pedro decir, cualquiera hace crecer la madre y se queda aquí en la prefiguración de Cristo. Porque que a donde usted se siente bien, usted no se quiere mover. ¿Usted entiende esto? Pues esto Satanás lo usó con una serpiente para que fuera Eva y le dijera. ¿Te gusta la fruta, verdad? ¿Verdad que esa fruta es atractiva, hermosa? Tiene un olor que uno inspira a comerse. ¿Qué te parece? Dice, pero yo estoy parafraseando. ¿No te parece que es muy egoísta de parte de Dios decirle que no coman de los árboles del huerto, siendo tan atractivos y tan codiciables? ¿Qué te parece? Satanás sabe que no fue así. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del huerto, no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y entonces que viene y le dice, Eva, no, nosotros, eso no fue lo que él dijo que podemos comer, lo que pasa es que de ese árbol allá no podemos comer. Dice, no, lo que pasa es que ahí eres muy egoísta. Eres muy egoísta. Ustedes lo ven así, que muy entregado, y que muy bien, y que muy a favor de ustedes, pero no me gusta que nadie le ande cerca, no me gusta que nadie le haga sombra. Así es que lo que sucede es que él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser igualitos que él. Y eso es lo que él no quiere, que nadie llegue a ser.
¿Dónde está aquí la parte negativa? La ignorancia que había en Eva. Y es lo que suele suceder con todos los humanos hoy. El ser humano piensa que necesita tener cosas para ser alguien. El ser humano piensa que necesita tener cosas para tener valor, para ser importante. Y por eso usted oye a todos los padres diciéndole: hijo, estudia para que llegue a ser alguien. Mira, ponte a trabajar y a producir para que pueda ser alguien en el mañana. Grave error. Esa ignorancia que tenía Eva, de no saber que Dios la había hecho a imagen y semejanza de él, y que ya eran igual a él, que no tenían que hacer nada ni buscar nada para ser igual a Dios. Ya Dios lo había hecho de su propia esencia, sopló en ellos y eran similares a Dios. Lo había dotado de 5 cualidades que son exclusivamente de él y que con quien único la compartiera con ellos. Y esta mujer ignoró eso y por eso acepta entrar en confusión. ¿Quién tendrá la razón? ¿Dios o la serpiente? ¿Será verdad que si comemos seremos igual que él? ¿O será verdad que moriremos? ¿Cuál de las dos? Ahí está la gran problemática de la ignorancia, de la falta de conocimiento, que es la causa esencial, fundamental y única de la perdición. La única causa fundamental de la perdición de la humanidad es falta de conocimiento. No lo digo yo, lo dice el Señor. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces nos da la solución. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aquí entonces es donde tenemos los conflictos. ¿Hasta dónde es real el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, del mundo en que vivimos, de la condición caída en que estamos, de los 3 reinos que nos tienen bajo su mira como único interés? ¿Y hasta dónde sabemos que somos el sujeto con capacidad de decisión, de elección, determinación, para saber a quién aplicarnos? ¿Ustedes entienden lo que estamos diciendo? El problema es que el humano ignora lo que él es. Y por eso usted oye a cada rato en las conversaciones comunes: ese es un caballo, ese tipo es un león, no, ese es un tigre. Y cuando quieren hacer perrería dicen: no, yo me vuelvo un perrito. Dígame usted. Dice, totalmente desmeritando la categoría más alta de ser semejantes a Dios, a convertirnos en un animal irracional y querer
sentirnos orgullosos cuando se nos compare con uno de ellos. ¡Qué torpeza! ¡Cuánta ignorancia! Y todo el ignorante es indigno, no tiene dignidad. Todo el que ignora ser lo que es, no valora lo que es y querrá hacer otra cosa que es menos de lo que realmente es. Todo por la ignorancia lo convierte en indigno de ser lo que es. El gran problema es que hay un plan que permanece en desarrollo estratégico basado en un proyecto de parte de Satanás desde el principio. Ese plan del anticristo que Satanás diseñó desde que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Satanás inmediatamente planificó, programó y proyectó cómo establecer un plan sistemático en el tiempo que pudiera ir utilizando la ignorancia humana para irlo llevando conforme a sus intereses, para irlo separando del plan divino y tratar de atraerlo a su reino. Esto no es casual. Esto no es casual, señores. No es como nosotros, que las cosas nos surgen de ahora para ahorita y nos emocionamos y las vamos a poner en práctica. No. En el mundo espiritual, todo obedece a un proyecto previamente diseñado, bien elaborado, bien planificado, para entonces llevarlo a la ejecución. Y el ser humano que ignora esas estrategias satánicas se encuentra obedeciendo sin darse cuenta a un lineamiento de un proyecto anticristo que es antihumano a la vez. Porque cuando dice anticristo, ¿quién fue el que vino a salvar al humano? Cristo. Entonces, cuando dice anticristo, quiere decir uno que se opone al que vino a hacer la obra redentora de la humanidad. Que lo único que procura es impedir que la raza humana sea restaurada a su plan original como fue hecha. Entonces, viéndolo desde esta óptica, el reino humano lleva a cabo una estrategia universal basado en principios politiqueros. Mire que no dije principios políticos. Porque la política es ciencia. La politiquería es astucia. Oiga bien lo que estoy diciendo. La política es ciencia para procurar el bien común de los connacionales. La politiquería es astucia para procurar el control de los nacionales. ¿Entendió la diferencia?
La política es para buscar el bien común de los nacionales. La politiquería es buscar cómo controlar a los nacionales. Entonces, nos han vendido la politiquería como la política. Y nosotros lo que conocemos es la politiquería y por eso decimos, yo no quiero ser político. Y nos da el deseo de ir a estudiar política. Estudiar política, señores, es estudiar todo lo que es generar el bien común a los que comparten una determinada geografía, con intereses que abarquen a todos en comunidad. O sea, ver a cada cual dentro de una realidad tal que si uno está mal, todos estamos mal. Y si uno está bien, todos debemos estar bien. Pero ¿qué hemos visto a los que conocemos y nos hemos interesado en conocer el desarrollo sociopolítico y económico, más bien financiero, de la República Dominicana? El 13% de la población humana de la República Dominicana tiene el 87% de las riquezas materiales de la República Dominicana. Y el 87% de la población humana de la República Dominicana tiene el 13% de la riqueza de la República Dominicana. Divida 13 entre 87, a ver cuánto le toca. A micro migajas, no migajas, micro migajas. Y divida 13 entre 87, a ver a cuánto le toca. O sea, haga lo inverso. Por eso, República Dominicana tiene más de 50 años donde una de las economías de las finanzas, debo corregir siempre, pero tengo que mencionarlo para que me entiendan, de la finanza que más ha crecido en los últimos 50 años en República Dominicana. Y es donde más ha crecido la pobreza extrema. ¿Qué pasa ahí? Nosotros, los de la migaja, somos los que producimos las grandes riquezas. Nosotros somos los que hacemos el trabajo que le genera a ellos la gran riqueza. Pero a nosotros nos pagan migajas por producirle las grandes riquezas a ellos. Ese es el sistema de gobierno del reino humano. Que el que más trabaja menos merece. Y el que menos trabaja es el que más merece. Sí, porque el de más necesidad, más tiene la obligación de tener que trabajar obligado. Entonces, la idea es pagarte lo menos posible para que siempre tenga la misma necesidad y tenga que venir donde mí a buscar las migajas que te doy, porque si no te vas a morir. Por eso no se pueden poner salarios dignos. El gobierno anterior a este
y el gobierno anterior al otro, a quien sustituyó este. Los dos, en diferencia de 12 años, dijeron. El primero dijo: yo no sé cómo sobreviven las personas con el salario que devengan. Él es el presidente de la nación y es el que tiene el Ministerio de Trabajo, que supuestamente debe trazar la política financiera de salario para los empleados, tanto a nivel público como privado. Es el que tiene que fomentar o incentivar, estimular a que hayan buenos salarios para que los ciudadanos puedan tener cubiertas sus necesidades por el servicio que brindan de labor a las empresas donde trabajan. Pero él mismo se muestra impotente, y recuerdo que en una ocasión un amigo de él es compañero de estudios cuando ambos estudiaban en la universidad. Se sentaban en tertulia y hablaban, según la entrevista que vi, de cómo soñaban con que uno de ellos llegara al gobierno para cambiar ese sistema injusto y hacer que todos los ciudadanos fueran dignos. El gobierno saliente, que había durado 22 años en el poder, que venía de ser el que pasó a ocupar el puesto de uno que había durado 31, no cito nombre, es ciudadano dominicano, y los que se interesan por la historia y la sociología práctica lo saben. Aquel que había durado 31 vio a este con posibilidad de convertirse en su sucesor. Y lo llamó e hizo pacto con él de entregarle cuando él terminara. Y así lo hizo. Aquel de 31 años nunca se casó, porque él no quería tener compromiso, ni siquiera para tener que levantarse todos los días de un mismo lado de la cama. Para eso no tener una mujer que tuviera que pasar por encima, porque si yo hoy amanecí con el deseo de levantarme de este lado de la cama, que nada me estorbe. Y el día que me sienta con el deseo de levantarme de este lado de la cama, que tampoco nada me estorbe. Ya ustedes saben. Qué egocentrismo había en esta persona. Y el salario de él era 3,000 pesos. Porque él no necesitaba nada. Con todo lo que eran los privilegios del poder, le sobraba. No necesitaba nada. Tuvo hijos, pero nadie nunca lo declaró porque él nunca tuvo hijos públicos. Él se cuidaba de saber con quién tenerlo, sin exponerse en riesgo, siempre buscando la más débil.
la bibliotecaria o la cocinera, la cocinera. o la conserje, en cualquier área. Eso hizo que a la hora de morir él no tenía quien dejarle nada de lo de él y lo entregó a una institución benéfica. Y a quien él le entregó, dijo: nosotros construiremos como institución política, ¿verdad? Porque no es institución política, como le llaman. Institución política, ¿verdad? Nosotros estaremos blindados hasta el 2044. Una fábrica de presidente. Pero esa fábrica de presidente radicaba en él mismo, nada más. Aquel duró 22. Al que él sustituyó duró 31. Él hablaba de una fábrica de presidente, pero parece que todo se dedicaba a él, porque entonces nunca quería salir de él. Porque así es ser humano. Egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si algo queda, yo también. Estamos entendiendo lo que es este sistema sociopolítico, sociopolitiquero, suciopolítico, suciopolitiquero. Ese es el reino humano. Lo que procura siempre es y será hacer que los demás me sirvan a mí. Y tratar de no instruirle en la libertad para que nadie quiera ser libre, sino que siempre sea un esclavo. Eso es lo que pasa. El sistema de gobierno o de reino humano es que lo que yo creo es lo que vale. Nadie más sabe lo que conviene. Solamente yo sé. Y todo el mundo debe de llevarse y obedecer a lo que yo diga, porque yo soy el que sé. Por eso yo estoy más alto que todos. Si usted lo compara con el reino divino, en el reino divino dice Jesús, el presidente del reino divino, dijo él textualmente: en el reino de los cielos, el más grande es el servidor de todos. Así que mientras más grande, más alto, entonces tienen que bajarse a cabo suma, servirle al más bajo. Lo inverso en el reino humano. En el reino humano es que tú estás alto y todo de abajo tiene que servirte a ti. Estamos entendiendo la diferencia de esto. Y a todo el que colocan en un puesto de mando, de autoridad, entonces se cree que todos los que están por debajo de él tienen que ir a servirle sumiso y a obedecer lo que él establece. Y si alguien llega a un puesto y no se maneja de esa forma, ese no sirve para estar ahí. Y ahí está. O sea, usted no puede ser el servidor, sino al que le sirva.
Por eso Jesús establece el principio: no he venido para ser servido, sino para servir. El presidente humano dice: no he venido para servir a nadie, sino para que todos me sirvan a mí. Pero no lo veía así en el discurso. No. Y ellos dicen: el poder va a usarlo. Oh. ¿Qué te están diciendo? Yo tengo el poder, yo lo puedo usar a mi antojo. Tú o te sometes o te obedeces. Observe eso. Mire que yo me siento incómodo, que estoy mal. Bueno, dirá como el otro: si la calle está dura, coge la acera. Sí, pero mire que los huevos están muy caros, dice, y yo siendo gallina no lo pondría por lo que el precio que tiene. Oh, Padre Celestial. ¡Qué indignación! ¡Qué indignos se vuelven cuando tienen el poder! Se vuelven indignos, crueles, indolentes, infatuados, sin afecto natural, implacables. Ese es el reino. Debería ser el que trata igual o mejor a sus iguales, y es el que procura acabar con sus iguales y solamente sobrevivir él. Tengo que hablar de mi padre porque es el que conozco bien. Lo demás lo conozco por historia escrita, pero no la Biblia. Esta es la Biblia. Y en estos 67 años tengo suficiente para hablar. Porque me ha tocado vivir los sueños. Y de todo puedo recoger frases. Yo presentar libros que retratan lo que es el sistema del reino o gobierno del sistema humano. Si todos pudiéramos entender y conocer que el humano es así, ahora habría que preguntarse a qué se debe eso ser así. Y entonces vamos a trabajar. Ya dijimos cómo son. Ahora vamos a preguntarnos cómo llegaron a ser como son. ¿Por qué son así? Pues tiene lógica. Es que lamentablemente fueron influenciados por un malvado, un perverso maligno, que le introdujo el gen, el germen de la maldad, de la codicia, de la avaricia, porque fue lo primero que hizo él. Dice el Señor, antes de la caída viene la altivez de espíritu, el orgullo, la vanagloria. Y entonces todo el que sube no quiere bajar. ¿Y por qué será que todo el que sube no quiere bajar? Eso no es casual. Lo que sucede es que todo el que está arriba maltrata a los que están abajo. Entonces nadie que ha subido quiere bajar a ser maltratado otra vez.
tienen su lógica. Nadie quiere caer abajo, porque sabe que el que suba lo va a maltratar, lo va a subyugar, lo va a controlar, lo va a maltratar. Es por eso. Si viniera alguien que sirviera a los demás antes de servirse de los demás, entonces la gente no estaría tan deseosa de cambio. Porque eso es imponerse carga que nadie quiere tener. Entonces, los gobiernos humanos no lo seleccionarían una promoción de sí mismo, sino que lo seleccionarían por su capacidad y vocación de servicio a los demás. Nadie se candidataría, sino que cada cual estuviera solamente sirviendo sin el interés de que lo coja, porque sabe que lo que le va a tocar es trabajar en favor de los demás. Y solamente los que tengan la vocación de servicio podrán gobernar. Y eso no es lo común en la humanidad, en su condición caída. Esa condición caída es que lo llevó a ser así. Es su condición de pecado que lo lleva a eso. La condición de pecado que lo lleva a eso. Hasta que el ser humano no se libera por conocimiento de su condición y voluntaria y espontáneamente decide cambiar de posición, no está habilitado para gobernar en beneficio de otros, sino en beneficio de sí mismo, que a la vez le sirve de su peor perjuicio. Nadie que gobierne en beneficio de sí mismo obtiene el beneficio de la gracia de Dios, porque va contrario a los principios de Dios. Y por eso los gobiernos humanos tienen problemas frente a Dios. Ay, papá. Porque su deber es servir a los demás y él viene a servirse de los demás. Lo hace al revés. Y entonces está en contraposición a los principios de Dios, que le dotó de los recursos, la capacidad suficiente para gobernar, pero que él optó, en vez de gobernar para servir, optó gobernar para servirse de los demás. Y hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Lo grande del caso es que todos ellos, todos los que suben al gobierno, están conscientes que lo que deben hacer es servir a los demás. Pero muchos de ellos, como dijo aquel en la entrevista del amigo, cuando yo era presidente, dice: lo que pasa es que nosotros desde abajo lo veíamos de una forma, pero desde allá arriba tiene otra vista. Dice: cuando tú llegas allá arriba, te encuentras que tú presides pero no gobiernas. Y tú o te dejas gobernar para presidir o no gobiernas. O no presides. Dice: ¿tú sabes por qué? Le dio ejemplo. Tú tienes un plan de desarrollar una determinada área paupérrima del país, de la república, pero tú no tienes nada, sino lo que te aportan, lo que lo tienen. Y ellos, para poderte ceder algo de lo que tienen, te dicen que tú tienes que cederle todo el poder para ellos seguir en lo que están haciendo. Entonces, tengo un salario miserable a los empleados
pero yo soy el que te doy 200, 300, 1000, 2000, 3000 empleos. Y si yo digo, me voy de aquí, de este país, y me llevo mi riqueza, ya entonces tú vas a tener 3000 desempleados en la calle dando lástima, pidiendo o atracando o haciendo delincuencia. Entonces, o tengo que dejarlo que sigan haciendo eso y haciendo más si quieren, o yo decido abandonar, entregar por incompetente para manejar esa situación. O tengo que aceptar que las empresas que me dan los empleos a los ciudadanos, aún de miseria, se vayan del país. Entonces tú tienes que decidir negociar. Son realidades, señores, que quién la detiene, quién la analiza, quién se sienta a analizarla. Lo que quiere decir entonces que, como dijo el Señor a través del profeta Isaías, esto está tan inflamado, está tan hinchado, porque la podridumbre que está dentro ha inflado todo, y donde quiera que lo tocan, bota el caño de pus. Así está el sistema gobierno humano. Todo es una podridumbre asqueante, desmoralizante, sucio, asqueroso. Tengo que decir la verdad de la politiquería, ya disfrazada de política. Pero el que está así se siente libre. Del reino humano. Una cosa es sentirse y otra cosa es ser. El sentir es de la emoción y el ser es de la realidad. Y la realidad es la que permanece. El sentir termina con el cambio de apariencia. El reino humano, sin darse cuenta, y muchas veces, muchos de ellos dándose cuenta, hacen alianza directa o indirecta con el reino satánico. El 31 es el impacto directo. Por eso el pacto era que había que sepultarlo a las 12 de la noche. En la tumba había que ponerlo a las 12 de la noche, violentando toda norma. Toda norma para lograr, para soportar un fallecido no puede ser después de las 6 de la tarde, según las normas. No, todavía hasta las 6. Hasta las 6. Entonces, tenía que ser a las 12 de la noche. Y yo me tocó estar viviendo cerquita del cementerio, casi en la puerta del cementerio, donde lo sepultaron a él. Y a las 11:45 estaban pasando por nuestra puerta con él, cadáver, y la multitud que iba a sepultarle. Salieron desde tempranito de la tarde, de una equidistancia. Pero había que ir a pie, paso a paso, hasta que se cumpliera lo que él había establecido que tenía que cumplirse con él cuando él muriera. Señores, el reino humano, en su astucia maliciosa, perversa y maligna, coincide
estratégicamente, voluntario o involuntario, consciente o inconsciente, con las estrategias demoníacas y satánicas para dirigir su reino conforme a filosofía y política del reino satánico y no con filosofía y política del reino divino, del cual el hombre es hecho a imagen y semejanza. Tener estas cosas claras y estar consciente de ellas, entonces nos hace pensar. ¿Quiero ser humano o quiero pasar a ser cristiano? O prefiero ser humano alejado de lo cristiano y acercándome a lo satánico y demoníaco. O prefiero ser humano pero con tendencia a lo cristiano. Se hace fácil y difícil dependiendo del interés. Si es el interés hacia satánico y demoníaco, se le hace fácil. Si es con tendencia a lo divino, se me hace difícil. Y nadie quiere lo difícil. Todo el mundo quiere lo fácil. A la medida que yo entienda las cualidades propias de la filosofía y política de cada uno de estos reinos, entonces yo aprenderé a decidir de acuerdo a mis intereses. Prefiero seguir con lo fácil o prefiero irme a lo difícil. Lo que pasa es que ese interés para definirse, oiga bien, tiene que pensar en base a lo actual y a lo futuro, al presente y al futuro. Si lo que me interesa es vivir placenteramente aquí, entonces, bueno, pegarme al gobierno humano me facilita si estoy arriba con él. Si quiero agregarme o seguirme, acercarme, interesarme en el reino divino, tengo que estar dispuesto a ser confrontado, perseguido y hasta impedido de la vida. Y uno tiene que decidir a cuál de los dos voy. Bueno, Jesús lo presentó de una forma sencilla. Habla de la puerta ancha y la puerta estrecha, el camino ancho y el camino estrecho. El sistema de gobierno humano es puerta ancha y camino ancho. Se puede hacer de todo sin que nadie te condene. Al contrario, eres condenado si haces lo correcto. Si te ciñe a las normas del reino divino, estás haciendo lo incorrecto. Y entonces tú tendrás oposición y restricciones para hacer, para ejecutar, para funcionar. Pero si decide irte con él, entonces tendrá puertas abiertas. Y las puertas serán anchas, todos caben.
El problema del reino divino es que en el reino divino las puertas son estrechas y los caminos son estrechos, angostos, y no cabe más de uno a la vez. Y es de inclinación. Usted sabe que caminar en los llanos cualquiera camina, pero subiendo cualquiera lo piensa. Y el camino alto, como lo define el hermano Maswell en su libro de Cómo ganarse a la gente, libro de relaciones humanas, transitar el camino alto es difícil, porque hay que tratar a los demás mejor que como me tratan todos ellos. El camino llano trata a los demás como los demás te traten, ojo por ojo, diente por diente. Tú me deseas mal, pues yo te deseo peor. Tú no eres tu amigo. Y porta a mí, parió a ti. Que se la de cada cual como pueda. Si este no supo aprovechar la oportunidad que le dieron cuando lo pusieron en el puesto que había donde coger, yo no soy culpable de que él muera en la miseria por ser de que honesto y responsable y serio. Entonces, realmente, el reino humano es un reino no para humanos, sino para gente. ¿Y qué diferencia hay entre humano y gente? Bueno, que la gente no es más que el producto del gen biológico que nos hace tener apariencia vertical y rostro diferente a los demás, a las demás criaturas, con un potencial de facultades divinas que si la activamos, la cultivamos, la ejercitamos y la especializamos, puede darnos muchos beneficios, pero que de igual manera, si no la ejercito nunca, no la cultivo nunca y no la especializo nunca, simplemente soy una apariencia diferente a las demás criaturas, nada más, pero nunca cultivé las 5 cualidades divinas: inteligencia, razón, conciencia, voluntad y albedrío. Quien quiera hacer esto, entonces decidirá con cuál de ellos me va. Me interesa ser del reino humano. El humano es aquel que razona, tiene conciencia de las 5 cualidades divinas que posee, la ejercita, pero como quiera decide poner en práctica la que quieres. Yo sé que eso debería ser así, pero como dice el refrán de aquella lección que aprendí ya 25 años atrás, es como una anécdota. Si las cosas se pueden hacer mal, ¿para qué hacerlas bien? Si cuesta tanto hacerlas bien. Así piensan los humanos. ¿Para qué si las cosas se pueden hacer mal? ¿Para qué hacerlas bien? Si cuesta tanto hacerlas bien. Es mejor hacerla mal, que no me cuesta nada. Y como quiera, eso es lo que me premian. Observe a quienes premian ahora. Las canciones más perversas, más sucias. ¿A quiénes le inyectan dinero para que un proyecto musical avance y progrese? Al que tiene perversión, al que tiene mucha decomposición moral y social. Porque eso son lo que conviene para el sistema. Porque el sistema humano es de componerlo, que nadie se acerque a lo divino.
¿Por qué ahora se están proponiendo las leyes de derecho humano? Supuestamente que ahora si tú quieres ser un animal, tienes derecho a ser un animal y nadie te lo puede impedir. Si tú quieres ser un árbol, tú puedes declarar, sacar un acta de nacimiento que tú eres un árbol y nadie te lo puede impedir. Y hay que respetarte y cuidarte como un árbol. Tú eres un hombre, pero tú dices que tú eres una mujer y tú puedes sacar toda tu documentación y puedes inclusive tu cuerpo transformarlo como tú quieras que sea una mujer. Que nunca lo va a hacer porque el componente, quien lo hizo con unos componentes que son imposibles cambiar. Pero si tú quieres serlo, pues hay que concederte ese derecho, ese es el derecho que tú tienes de ser lo que tú quieras. Pero ahora no solamente es una ley, sino que ahora te tienen que inducir a que tú aprendas que si tú siendo varón lo que quieres ser hembra, tú tienes ese derecho desde niño y tú puedes hacerlo y ni tu padre, ni tu madre, ni nadie puede inducirte a hacer lo que tú no quieras hacer, aunque de naturaleza sea eso. Qué perversidad, qué suciedad, qué asquerosidad, qué indignación, qué indignos somos. Que rechazamos lo que somos por naturaleza, por obligación. Yo no sé si usted entiende que yo tengo que parar aquí porque ya me estoy por